Gracias, amadas mujeres, por haber venido hoy. Buenos días a todas otra vez, bienvenidas. Es un honor para mí estar aquí frente a ustedes, compartir lo que el Señor me dio para ustedes esta mañana. Y bueno, vamos a empezar con una oración, ¿verdad? Para preparar nuestros corazones, para poder abrir nuestro corazón a lo que el Señor nos va a seguir dando esta mañana. Ya empezó, bueno, estábamos ya todas esperanzadas, recuperamos la esperanza, renovamos la esperanza. Vamos para adelante con esa lucha. Amén. Y seguimos todos los días, todos los días lo tenemos que hacer. Mañana otra vez a renovar la esperanza. Y así, amén. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Yo te doy gracias por todas estas mujeres, estos corazones, estas almas que están delante de ti en esta mañana, Señor. Oramos para que seas tú hablando a cada corazón, Señor. Que seas tú, que sea tu palabra, Señor, transformándonos. Que no salgamos de aquí igual, Señor. Ya hemos iniciado la transformación del día de hoy, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Danos el ánimo, danos la fe y danos la esperanza, Señor, más fuerte, cada vez más fuerte para seguir adelante. Te damos gracias, Señor. Abre nuestros oídos y nuestros ojos físicos y espirituales, Señor, y queremos decirte que queremos lo que tú tienes hoy para nosotras. Queremos, repite conmigo, Señor, quiero. Señor, quiero lo que tú tienes para mí hoy. Amén. Amén. Bueno, mis amadas, yo les voy a hacer un pequeño preámbulo para que hablarles un poquito de mi pasado para poder extendernos en lo que está adelante. Que se vayan conmigo como yo lo hice. Nos vamos en ese viaje. En esa montaña rusa. Bueno, para empezar, para ponerlas un poquito en contexto, yo soy hija de padres divorciados. Mi papá tuvo varias amantes hasta que mi mamá por fin se cansó, lo botó, ¿verdad? Y a partir de allí, bueno, mi madre entró en una depresión muy profunda, horrible, fuerte, que nos olvidó a mi hermano y a mí. Nosotros somos dos hermanos de matrimonio de mi papá y mi mamá. Mi hermano menor, yo soy la mayor. Bueno, y entonces de ese abandono y de todas esas situaciones surgieron, pues, se afectaron obviamente mis emociones, se afectó mi vida, se afectó mi corazón, ¿verdad? De ese abandono, de todas esas situaciones surgió también la depresión en mí. Me convertí también en una persona manipuladora, mentirosa, buscando atención todo el tiempo por la soledad, por la sensación de haber sido abandonada, ¿verdad? El sentimiento de estar abandonada. Tuve intentos de suicidio, no lo pude conseguir, obviamente, estoy aquí. Pero bueno, para que tengan una idea, les cuento eso. Yo creo que algunos no sabían eso de mi pasado, ¿verdad? De los intentos de suicidio que tuve. Y para que tengan una idea del abandono y de la situación que vivíamos como familia, no lo conseguí. Y me llevaron a la clínica, mis padres me llevaron a la clínica, me hicieron un lavado del estómago y luego me llevaron a la casa y fue como que si no había pasado nada. Nadie se sentó a hablar conmigo, nadie me llevó a un psicólogo, nadie me brindó la ayuda, era como que si nada había pasado. Y todo se trataba así en mi casa, en mi familia. Y así entonces yo también viví deprimida, sola, descuidada, etcétera, ¿verdad? Mi papá luego se volvió a casar, tuvo otras hijas. A los 15 años yo me gradué de bachiller. Mi papá me entrega un apartamento, me entrega carro, dinero, a los 15 años.
me sacó de mi casa, me fui a vivir sola, tenía todo lo que yo quería, material. Tenía, como les digo, bienes, ya a los 15 años ya yo tenía bienes, yo tenía carro, ya yo tenía apartamento, independencia, dinero, siempre lo que yo pidiera, todo, pero estaba sola. Tuve relaciones dañinas, buscando amor, mendigando afecto. Tuve un novio que me engañó y cuando yo lo supe, cuando me enteré, pues imagínense, caí en un vacío aún mayor, en una profundidad mayor de depresión, de tristeza, de abandono. Sentía que se repetía la historia de mis padres en mí. No sabía cómo escapar de esa historia. No sabía hacia dónde ir. No sabía a dónde iba. Y en medio de esos tropiezos, bueno, estudié, me fui a la universidad. Estudié primero una carrera, la abandoné, estudié odontología, casi 3 años estudié y la abandoné. Luego me fui a estudiar arquitectura y bueno, así, dejaba la carrera, volvía, dejaba la universidad, regresaba, era inconstante. Bueno, pero en medio de todas esas situaciones pude seguir adelante, pude estudiar. Y bueno, así más o menos, en un resumen, cuando les dije a algunas de mis hermanas más cercanas que yo iba a dar el testimonio, se asustaron. Dije, tranquila, es resumido. Entonces, bueno, así vivía en una burbuja de soledad, pero así llegué al Señor. Así conocí al Señor. Así tuve un encuentro cara a cara. Mi encuentro fue de frente con el Señor, cara a cara. Y fue así en una reunión donde me hablaron del perdón y de la reconciliación, una reunión así como esta, a la que tú tal vez fuiste invitada hoy, a la que yo creí que había llegado porque no tenía otra cosa que hacer, o porque, sí, o porque, bueno, me habían invitado y yo fui. Tal vez tú crees que estás aquí por casualidad o cumpliendo con esa invitación, pero la invitación es del Señor, es de Jesús. Así como están ustedes aquí, así estuve yo ese día y cuando me hablaron del perdón y la reconciliación, allí vino toda una cantidad de cosas a mí, ¿verdad? Vino conciencia de toda mi condición, de toda mi situación y empezó a cambiar o cambió mi vida a partir de ese instante. Y por eso yo les traje hoy una palabra con la que me identifico, con la que quiero que enseñarles y mostrarles, ¿verdad? Cómo fue y lo que Dios puede hacer, como hemos venido hablando esta mañana. Jesús te dice, te amo de verdad. Yo puse aquí en mis notas, Jesús me ha dicho, te amo de verdad. Porque cuando imagínense, yo buscaba el amor en todas partes, buscaba el afecto, buscaba ser aprobada, en todo estaba buscando siempre sentirme amada, cuidada, tratando de suplir ese abandono que mis padres, que a pesar de estar presentes emocionalmente, pues estuvieron completamente ausentes. Y eso fue lo primero que me dijo el Señor, te amo de verdad. Lo primero que yo sentí cuando tuve ese encuentro con el Señor fue, me ama de verdad y no tengo que hacer nada para que Él me ame. Simplemente llegué aquí, escuché una palabra y pude sentir el amor de verdad. Entonces vamos a la primera diapositiva. Vamos a leer la palabra. Está en Juan capítulo 4, del 1 al 30. Aquí nos estamos batallando entre la tecnología y la vieja escuela. Porque ustedes saben, yo soy
arquitecto, entonces yo necesito el papel, tocarlo, sentirlo. Ok, Juan capítulo 4, vamos a leerlo, vamos a prestar atención. Vamos a leerlo por la versión NTV, la nueva traducción viviente. Vamos a si podemos ponerlo ahí, Eduardo, por favor. Ok, vamos a esperar. Juan 4, del 1 al 30. La presbicia llegó a mi vida para quedarse. Sí, listo. Ok. Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Otras versiones dicen, en el camino necesitaba pararse allí, ¿verdad? Pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esta agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos,
saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y Jesús aprovechó y le dio una clasecita, ¿verdad? La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Amén. Qué bello, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito mientras les voy echando el cuento de cómo fue todo. Esta mujer samaritana venía espiritualmente en decadencia, venía de una vida de rechazo, de una vida de abandono, marginada. Y así llega ella allí a ese momento a su encuentro con Jesús. Me identifico con ella, me identifico con esta mujer porque yo me sentía así, yo sentía que no valía nada, que no tenía ningún valor, que todos me abandonaban, que nada de lo que yo hacía podía ganar la atención de nadie, el afecto de las personas, ni siquiera de los novios que tuve, de las parejas que tuve. No había nada. Entonces, esta mujer llega a ese encuentro con Jesús de esa manera. Vamos a la siguiente. Una mujer llena de vergüenza. Ella tenía un pasado y un presente que la avergonzaba. De hecho, ella fue ese pozo que quedaba lejos de su casa. Y fue sola a sacar agua en horas del mediodía cuando en ese momento histórico, ¿verdad? En ese contexto, las mujeres iban temprano en la mañana e iban en grupo a sacar el agua, no iban solas. Esta mujer fue sola a un pozo que estaba lejos de su casa y a una hora que no acostumbraba nadie a ir al pozo, pero para que nadie la viera. ¿Verdad? Probablemente ni amigas tenía, probablemente estaba tan sola, nadie quería tener que ver con ella, seguramente estaba cansada de las críticas, del rechazo, estaba cansada, ya no quería pasar por esa situación incómoda, ¿verdad? De encontrarse con los demás, no quería ver a nadie. ¿Quién se ha sentido así? Yo me sentí así. Ya yo estaba en ese momento. Antes de yo conocer al Señor, antes de tener mi encuentro con el Señor, yo estaba así. Recuerdo que la noche anterior me senté en las escaleras del edificio donde yo vivía y dije, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Para dónde voy? Estoy cansada, no quiero ya nada, no quiero que ya nadie me diga nada, no quiero encontrarme a nadie, no quiero tener que ver con nadie. Y saben, cuando yo tenía esos pensamientos y tuve esos intentos de suicidio, eso en el fondo era lo que me movía. Yo decía, bueno, igual no le importo a nadie, no tengo valor para nadie, nadie está pendiente de lo que está pasando aquí. Entonces yo creo que mejor sería morir y ya se acabó. Se acabó mi sufrimiento, que era lo que yo estaba viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces yo estaba cansada de todo eso. Seguramente ella estaba también ya
agotada de toda esa situación. No quería más rechazos. ¿Cuántas veces nuestras heridas nos llevan a escondernos? ¿Cuántas veces tenemos todas esas emociones allí, todas esas heridas, y no queremos que nadie nos vea? No queremos mostrarnos, no queremos que nadie nos toque allí, ¿verdad? Vamos a la siguiente, Edu, por favor. Ella estaba ciega espiritualmente. En el versículo 9 dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me está pidiendo agua para beber? Jesús le dice, dame de beber. Y ella le dice, pero ¿por qué me estás pidiendo agua a mí? Y si nos ponemos a ver, Jesús le está haciendo un primer llamado a ella allí. Jesús la estaba esperando, él no estaba ahí por casualidad. Al principio leímos que dice que él necesitaba pararse allí. Él necesitaba hacer esa parada, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice esto, ella se enfoca primero en el rechazo que ella entendía que debía recibir de un judío, ¿verdad? ¿Por qué me hablas a mí? Y Jesús estaba allí con ese hecho, con ese simple hecho de haberle dirigido la palabra, de haberle dicho, dame de beber. Él estaba derribando todos los prejuicios, todo lo que lo separaba de ella, o todo lo que ella entendía que le separaba de él. Y ella estaba enfocada en su sufrimiento y en su identidad distorsionada, ¿verdad? Porque eso es otra de las cosas que sucede cuando tenemos una vida de sufrimiento, una vida de abandono, de rechazo, es que perdemos la identidad. Yo recuerdo que yo no me hallaba, yo no encajaba en nada, con nadie. Yo le contaba ayer a la pastora, bueno, recordábamos, ¿verdad? Y yo le decía, es que yo no podía ni siquiera sentarme a hablar con alguien, me daba pena. Era muy tímida porque era muy insegura, porque perdí mi identidad a tal punto que creía que no podía ni siquiera entablar una conversación con alguien, porque iba a pasar pena. No tenía ni siquiera un tema de conversación. Imagínense, ¿no? La burbuja de soledad, eso es lo que yo pensaba, eso fue lo que yo creí. Nada de eso era verdad, todo eso pasaba en la burbuja en la que yo vivía de soledad, de tristeza, mirando ahí, mirando mis heridas, mirando mi sufrimiento, ¿verdad? Entonces, eso es una identidad distorsionada. Pero Jesús, fíjense que Jesús evita la pregunta de esa mujer, no le dice, no, pero es que lo que pasa es que sí, yo soy judío, tú eres samaritana. No, él no se para ahí. Él evitó la pregunta para revelar su necesidad más profunda. Y le dice, si supieras lo que Dios puede dar, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Amén, qué bello, ¿verdad? Pero ella estaba tan ciega que no podía entender lo que el Señor le estaba diciendo, lo que este hombre le estaba proponiendo, lo que este hombre le estaba ofreciendo, era lo que ella estaba buscando. Y ella no lo pudo ver. Yo me acuerdo que yo iba a la iglesia católica, porque mis padres eran católicos, aunque después yo dije, yo creo que soy más católica que ellos, porque al menos he leído la Biblia cuando llegué al Señor, ¿verdad?
Bueno, porque así vivimos, así yo iba a la iglesia y me sentaba ahí y yo iba a ir a buscar paz. Yo sentía que ahí podía tener paz. A veces ni siquiera escuchaba la palabra, no escuchaba el sermón o no lo entendía, no sé. Pero tenía paz en esa hora que duraba la misa y después esa paz se iba, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, para mí eso es wow, poderoso. El regalo. No era que bien, tienes que venir a comprarlo. No, era regalado. Era gratis. No tenía que hacer nada. Si supieras lo que Dios tiene para darte gratuitamente. Ella estaba tan decepcionada, tan herida, tan endurecida por el pecado, tan desesperanzada, que no entiende y menosprecia la oferta de Jesús. Así me sentía yo también. Yo pienso todo esto de esta mujer porque así estaba yo, decepcionada, herida. Ella tal vez pensaría, ya voy a escuchar otro cuento más. Ya voy a escuchar otro cuento para engañarme, otra mentira. De paso, imagínate este hombre diciéndome que él me va a dar un agua y cuando este pozo me lo dio Jacob, no hay mejor agua que la que da este pozo, ¿verdad? Y que nos dieron y que tomaron ellos y sus hijos y mis antepasados, ¿verdad? Y entonces él va a venir a decirme que no hay mejor agua que esta, ¿verdad? Que hay otra agua. Entonces así estaba yo, ya yo no creía en nadie, ya yo no creía nada, no quería nada con nadie. ¿Por qué? Porque no quería sufrir. Me acuerdo un día que pensé y dije, ¿saben qué? No lloro más. Porque bueno, llorona soy de más. Yo lloro por todo, por nada, por si acaso. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? No lloro más, no lloro más. Y así fue. Porque saben, cuando uno va transgrediendo los límites de quizás los valores que tenía. Exacto, voy a ser mala, como decía Roxa. Yo dije, ahora voy a ser mala. Ahora no voy a sufrir. Ahora háganme lo que quieran, no voy a llorar. ¿Verdad? Me acordé de esto una vez que mi papá me dijo, ¿no quieres, estás molesta? ¿Tienes rabia? Sí, bueno, alimenta tu ira y prepara tu venganza. Imagínense eso, yo dije, ay, me sonó. Yo dije, este es otro nivel que yo no he probado. Yo después dije, bueno, mi papá, ¿de qué novela habrá él leído esto? Sí, muy filósofo, pero yo quedé así timbrada, yo dije, todavía me falta, puedo ir más allá. Sí. Entonces, bueno, mis amadas, yo no quería, ¿verdad? No quería sufrir más. Sufría, ¿por qué? Porque buscaba el amor en las personas equivocadas, buscaba el afecto, buscaba la satisfacción donde no estaba, buscaba relacionarme intercambiando sexo, por ejemplo, por la ilusión de ser amada, buscando aprobación y quedando cada vez más herida, cada vez más vacía. Ya yo no confiaba. Y yo dije, bueno, no lloro más, no sufro más. Y es mentira, porque en el fondo sigues vacía, sigues con tus heridas aún más profundas, sufrimiento, solamente que ya no lo vas a expresar. Y sí, te vas como cauterizando, ¿verdad? Se va haciendo como unas capas allí, unas capas que se van poniendo duras, que te van haciendo insensible. Menos mal que mi hermano Eduardo
Va con las diapositivas, pero ya a mí se me olvidó eso. Pero Jesús nos ve, Jesús que nos oye, Jesús que nos ve, ¿verdad? Jesús que estaba esperando a esta mujer y que sabía la profundidad de su necesidad, como sabe tu necesidad, como sabe la profundidad de nuestras heridas, de tus heridas, entonces Él va más allá y le contesta a ella, ¿verdad? Como les decía, Él evade esa pregunta que ella le estaba haciendo y despierta en ella con esto que le dice el deseo de ser saciada. Dice que Jesús le contestó en el versículo 13 y 14. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando ella oye esto, entonces abre su corazón. Yo me imagino que ahí ella dice, wow, esto es lo que yo estoy buscando, es lo que he estado buscando desde hace muchos años, toda mi vida, ¿verdad? Ella abre su corazón y muestra su necesidad y reconoce que ella necesita de esa agua de vida, que ella necesita eso. Tan pronto como ella le responde entonces a Jesús y le dice, dame de esa agua, Señor, yo necesito de esa agua, porque no quiero volver a tener sed jamás, no quiero volver, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua, no tendré que venir a hacer este esfuerzo, ¿verdad? A exponerme a las críticas, al rechazo, no tengo que venir ya a esto. Cuando ella le responde, acto seguido, Jesús, qué bello es el Señor, reveló lo que ella pensaba que sería un secreto para él y la confronta con su pecado. Verso 16, vamos a leerlo. Dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. El Señor allí revela algo que solamente ella sabía. ¿Con cuántos esposos había estado? Imagínense, había tenido 5 esposos, dice la Biblia, y el con el que estaba no era su esposo. Imagínense todo el sufrimiento que venía arrastrando esta mujer tras una decepción, tras otra, abandono, soledad, todo lo que pudo haber estado pasando ahí. Vamos a las diapositivas, Edu. Por favor. Ajá, la siguiente. La siguiente. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? La sed que nada puede saciar. Buscamos saciarnos en personas, en relaciones, en éxito, en aprobación, pero siempre volvemos a tener sed, que fue, entonces es lo que el Señor le dice a ella. Si tomas de esa agua, la siguiente. Jesús entonces revela la raíz. Ahí estamos, ¿verdad? Jesús Jesús confronta con amor, no para condenar, no para avergonzar, sino para sanar, para restaurar y para liberar. Jesús le mostró a ella allí, sacó a la luz la raíz
de todo, ¿verdad? Saca a la luz su condición para restaurarla, para darle libertad, para que ella entendiera que él la conocía. Él ya la conocía. Y eso es lo que pasa cuando nos acercamos a Jesús. Podemos ver más allá de nuestras heridas, de todo lo que hemos venido arrastrando, consecuencia de nuestros pecados, ¿verdad? Yo recuerdo que el día que tuve ese encuentro con el Señor, que les estoy contando, escuché la palabra del perdón a la reconciliación. Como les dije, vino sobre mí algo muy fuerte entre ver mi propia condición, yo sentía que era como una gaveta que se abrió, una puerta que se abrió de una cantidad de cosas que tenía allí guardadas, haciéndome daño, heridas profundas, pensamientos, identidad distorsionada, pensamientos errados, falsos, mentiras, que estaba allí haciéndome daño. Y ese día fue como que se abrió esa puerta, esa gaveta y salió todo aquello. Yo decía, no sé si correr o quedarme aquí, que parece que aquí está la salida que he estado buscando. Y entonces ahí, bueno, fue como que me abrieron el chorro. Yo comencé a llorar. Lloraba, terminó la palabra. La gente comenzó a irse y yo quedaba sentada. Lloraba. Ah, bueno, esa palabra del perdón a la reconciliación fue llevada por nuestra pastora, por mi pastora Astrid. Él había invitado a las que conocen a Norgi, la batidora de allá del país de Maturín. Ella la llevó de Valencia para allá. Y bueno, ahí me invitaron y como les dije hace rato, yo ni siquiera iba a ir a esa reunión. Pensaba yo que no iba a ir. Y después, bueno, llego, pasa todo esto, estoy ahí sentada llorando, la gente feliz ya, feliz, se abrazaban, ay, qué bueno, qué chévere todo, qué bonito, gracias, y yo no podía ni moverme, lo que hacía era llorar, era como que me estuviera lavando, como que estaba toda esa agua saliendo, brotando, esta vez en llanto, ¿verdad? Yo creo que el Señor me estaba sacando todo lo que tenía allí, mis propias palabras, cuando dije que no iba a llorar más, que no iba a sentir más. Entonces, cuando Astrid me ve, se acerca a mí, obviamente. Me imagino que la gente dijo, pero bueno, ajá. Y es que, ¿qué está pasando? Me estoy mojando. ¿Qué le pasa a esta niña? Por favor, alguien que la calme. Entonces, ella se acerca a mí. Tenía 25 años. Sí. Ido como que si tuviera 50. Sentía que tenía 50. Por eso ahorita, que ya voy para allá para los 50, estoy cerca. Mira, no, me siento todavía, no sé. Tú estás así como, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Además tengo un niño de 4 años, así que no puedo rendir. ¿Verdad? Entonces, bueno, ella se acerca a mí y con aquel amor que vino del Señor, definitivamente, ella me pregunta que si quiere que ore por mí. Yo que yo sí, claro, sí. Algo que me calme, no sé. Entonces, bueno, ella comienza a orar por mí. Cuando oraron por mí ese día, mientras oraban, yo podía ver una película, como una película de mi pasado, de mi presente, de que yo siempre veía mi pasado y mi presente, pero sentía que no tenía futuro.
No había futuro, era oscuro, negro. No sé quién se ha sentido así. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso, ¿verdad? Que no había futuro, que no sé para dónde voy, no sé qué me espera mañana. Imagínense una vida así, que si a los 25 años ya había vivido tantas cosas, yo decía que qué más me espera o qué me espera más adelante. Entonces, yo empecé a ver esa película de mi pasado, de mi presente, pero no me sentía condenada. No, todo lo contrario, me estaba sintiendo que por fin alguien se estaba interesando en saber cómo me sentía, lo que tenía, lo que pasaba. Entonces, empiezo a escuchar lo que mi pastora, lo que Astrid me decía, y oraba por mí. Y en ese momento, ella no me conocía, era la primera vez que nos veíamos. Y ella comenzó a describir mi vida y mi pecado para guiarme, obviamente, al arrepentimiento en la oración. Y me empieza a decir cosas que solamente yo sabía. Y ahí me siento como esta mujer samaritana cuando él le dice y le revela la raíz y le dice, ve por tu esposo, desnuda completamente, ¿verdad? Y yo digo, wow, ahí yo empiezo a entender de alguna manera que estaba frente a algo grande, que se estaba abriendo una puerta delante de mí por fin, donde podía tener una salida. Yo quedé impactada, sinceramente ahí fue que yo entendí que estaba en la presencia de mi Salvador, que estaba en la presencia de alguien que podía salvarme la vida, porque literalmente Jesús me salvó la vida. Él me salvó la vida.